¿Sabías que la Biblia no solo habla de fe y espiritualidad, sino que también contiene enseñanzas que explican por qué algunas personas prosperan mientras otras parecen quedarse atrapadas en la pobreza? No estamos hablando de un libro antiguo desconectado de la realidad. Al contrario, en sus páginas encontramos principios universales que han transformado vidas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas logran multiplicar lo que tienen, mientras otras apenas sobreviven? La respuesta no está en la suerte ni en las circunstancias externas. Está en una enseñanza clave que Jesús dejó en una de sus parábolas más impactantes. En este video exploraremos cómo la Biblia aborda este tema. A través de las palabras de Jesús, veremos lecciones sobre responsabilidad, valentía y el uso de nuestros talentos. Te sorprenderá descubrir que las mismas enseñanzas que transformaron vidas hace miles de años pueden hacerlo hoy en tu vida. ¿Qué nos dice la parábola de los talentos sobre el éxito y el fracaso? Quédate hasta el final para descubrirlo. La parábola de los talentos, narrada en el Evangelio de Mateo 25, 14, 30, es una de las enseñanzas más profundas y prácticas de Jesús. A través de esta historia, Jesús no solo habla del reino de los cielos, sino también de principios aplicables a nuestra vida diaria. Jesús comienza describiendo a un hombre rico, un hacendado, que antes de partir en un largo viaje, confía parte de su fortuna a 3 de sus siervos. Pero lo que destaca aquí es que no entrega la misma cantidad a cada uno. En cambio, distribuye sus riquezas según la capacidad de cada siervo. Al primer siervo le entrega 5 talentos, una cantidad significativa, equivalente a muchos años de salario en aquel tiempo. Al segundo siervo le entrega 2 talentos, una cantidad menor, pero también valiosa. Al tercer siervo le entrega 1 talento, menos que a los otros, pero aún representando una gran oportunidad. ¿Por qué el amo dio más a unos y menos a otros? ¿Es esto justo? Después de un largo tiempo, el Señor regresa de su viaje y pide cuentas a sus 3 siervos. ¿Qué hicieron con los talentos que se les confiaron? El primer siervo, el que recibió 5 talentos, trabajó con esmero, invirtió sabiamente y logró duplicar lo que se le entregó. Cuando llegó el momento de rendir cuentas, presentó 10 talentos en total. Su señor lo elogió con palabras que muestran satisfacción y promesa. Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Mateo 25, 21. El segundo siervo, aunque recibió menos que el primero, este siervo también negoció y duplicó lo que tenía. Presentó 4 talentos al regresar el señor, demostrando que su capacidad más limitada no era un impedimento para dar frutos. El señor, complacido, le dio la misma recompensa que al primero. Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. ¿Y qué pasó con el tercer siervo? Aquel que solo recibió 1 talento. ¿Cómo reaccionó el señor al ver lo que había hecho? El tercer siervo, paralizado por el miedo. El último siervo, que solo recibió 1 talento, no hizo nada con él. Temeroso e inseguro, decidió enterrarlo en la tierra, pensando que así evitaría el riesgo de perderlo. Cuando el Señor le pidió cuentas, el siervo se justificó diciendo: «Señor, sabía que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Tuve miedo y fui a esconder tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo». Mateo 25, 24 a 25. La reacción del Señor fue dura, pero justa. Llamó a este siervo malo y perezoso y lo castigó por no haber hecho nada con lo que se le confió. Si sabías que cosecho donde no sembré, ¿por qué no llevaste mi dinero al banco? Así al menos habría ganado intereses. El Señor le quitó el talento y se lo dio al primer siervo,
que ahora tenía 10 talentos y concluyó con una advertencia. Al que tiene, le será dado más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, échalo a las tinieblas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Esta historia, aunque sencilla en apariencia, está cargada de simbolismo y lecciones profundas. Si fueras uno de los siervos, ¿cómo manejarías los talentos que se te confían? La parábola de los talentos no es solo una historia sobre finanzas, es una profunda enseñanza sobre cómo administramos los recursos, oportunidades y habilidades que Dios nos confía. Jesús utiliza este relato para mostrarnos que nuestras decisiones tienen consecuencias, no solo en esta vida, sino también en el plano espiritual. Los 2 primeros siervos son ejemplos de proactividad y diligencia. Ambos recibieron talentos según su capacidad, y aunque no fueron dotados con la misma cantidad, compartieron algo en común. El resultado fue claro. Ambos lograron duplicar lo que habían recibido. Pero lo más importante no fue el beneficio material, sino la respuesta del Señor. Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dios valora a quienes aprovechan lo que tienen, independientemente de la cantidad. El crecimiento y las bendiciones llegan a aquellos que trabajan con lo que se les confía, porque la verdadera riqueza no está en el talento inicial, sino en lo que hacemos con él. ¿Cómo afecta nuestra actitud hacia los recursos que tenemos en nuestra vida diaria? El parálisis del miedo. El tercer siervo es el contraste directo. Aunque tenía menos, su problema no fue la cantidad que recibió, sino su actitud hacia ella. Este siervo dejó que el temor dominara sus acciones. En lugar de invertir o arriesgarse, eligió enterrar su talento. No solo dudaba de sí mismo, sino también del carácter de su Señor, justificando su inacción con estas palabras: «Sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste». En lugar de intentar algo, prefirió no hacer nada y devolver el talento tal como lo recibió. El resultado fue devastador. No solo perdió el talento, sino que fue castigado por su inutilidad y pereza. El Señor lo llamó siervo malo y perezoso, y explicó que el miedo no justifica la inacción. El miedo y la falta de acción no solo nos mantienen estancados, sino que también nos hacen perder oportunidades y bendiciones. Como Jesús advierte en la parábola, al que tiene, le será dado más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. ¿Qué quiso decir Jesús con esta declaración? ¿Es una advertencia o una oportunidad para nosotros? Esta frase puede parecer dura o incluso injusta, pero encierra una verdad poderosa. Quienes trabajan con lo que tienen desarrollan habilidades, confianza y experiencia, lo que los posiciona para recibir aún más. Y aquellos que no hacen nada con lo que tienen terminan perdiendo incluso lo poco que poseen, porque la vida premia la acción y castiga la inercia. Jesús no está hablando solo de bienes materiales, sino de principios universales que aplican a todas las áreas de nuestra vida. Si desarrollamos nuestras habilidades, veremos progreso. Si ignoramos nuestras oportunidades, las perderemos. La responsabilidad y la acción son esenciales para crecer en cualquier aspecto de la vida, ya sea personal, profesional o espiritual. Dios nos ha dado talentos, pero depende de nosotros multiplicarlos. ¿Estás dispuesto a asumir el reto o dejarás que el miedo te detenga? ¿Por qué algunos son pobres según la Biblia? La Biblia es clara al enseñar que la pobreza no siempre es resultado de factores externos, como falta de recursos o situaciones adversas. Muchas veces, las raíces de la pobreza están ligadas a actitudes internas, a decisiones
o a la falta de acción. La parábola de los talentos es un espejo que refleja estas realidades, mostrándonos cómo nuestras elecciones impactan nuestro destino. Una de las principales razones por las que algunas personas permanecen en la pobreza, según la enseñanza bíblica, es el miedo a tomar riesgos. El tercer siervo de la parábola tenía miedo de perder lo poco que se le confió. En lugar de actuar y tratar de multiplicar el talento que recibió, lo enterró, convencido de que era mejor no arriesgarse. Pero, irónicamente, su falta de acción fue lo que lo llevó a perderlo todo. El miedo al riesgo paraliza, y la inacción es más dañina que el fracaso. Dios no espera que tengamos éxito en todo, pero sí que intentemos usar lo que nos ha dado. ¿Cuántas veces has dejado pasar oportunidades por miedo al fracaso? ¿Qué podrías haber logrado si hubieras intentado? ¿Qué dice la Biblia sobre cómo vencer este miedo y avanzar? Jesús deja claro que quienes no usan lo que tienen, incluso lo poco que poseen, eventualmente lo perderán. Esta falta de acción, esta pasividad, es otro factor que contribuye a la pobreza. Muchas veces la pobreza persiste porque las personas no aprovechan las oportunidades que tienen a su alcance. No se trata de grandes recursos, sino de la actitud hacia lo que ya se posee. Ser proactivo significa moverse, tomar decisiones y buscar maneras de progresar, incluso en situaciones difíciles. El conformismo es otro enemigo de la prosperidad. Es esa mentalidad de «mejor me quedo como estoy», que impide el progreso y nos hace aceptar una situación adversa como algo permanente. En la parábola, el tercer siervo se conformó con devolver lo que se le dio. No aspiró a más porque no creía que fuera capaz de lograrlo. Muchas personas aceptan su situación actual como algo inevitable, sin buscar maneras de mejorarla. El conformismo cierra puertas y apaga la esperanza. La Biblia nos llama a ser diligentes y valientes, no a conformarnos con menos de lo que Dios tiene para nosotros. La gran pregunta es, ¿cómo podemos aplicar estas enseñanzas para romper ciclos de pobreza? Confía en tus talentos. Dios te ha dado habilidades, recursos y oportunidades. Por pequeñas que parezcan, tienen un propósito. Atrévete a intentar algo nuevo. Recuerda que el fracaso no es el final, sino una lección para el éxito. Sé proactivo, busca maneras de crecer, aprende algo nuevo, invierte tiempo y esfuerzo en mejorar tus circunstancias. Rechaza el conformismo, aspira a más. Cree que con esfuerzo, fe y acción puedes cambiar tu situación. ¿Qué nos enseña la parábola sobre la riqueza? La parábola de los talentos no solo aborda principios de responsabilidad y acción, sino también la perspectiva de Dios sobre la riqueza. Jesús usa esta historia para enseñar que la riqueza no es mala en sí misma, sino que lo que realmente importa es cómo la administramos. Dios espera acción. Lo importante no es cuánto se te confía, sino lo que haces con ello. Tanto el siervo que recibió 5 talentos como el que recibió 2 fueron igualmente alabados porque ambos demostraron diligencia y fidelidad. No se trata de competir con los demás ni de la cantidad que recibimos, sino de trabajar con lo que Dios nos ha dado. Estás utilizando los recursos, talentos y habilidades que tienes para crecer y servir. Dios nos llama a ser activos y responsables, no pasivos ni temerosos. La acción, no la cantidad, es lo que determina el resultado. La enseñanza de Jesús no critica la riqueza. Al contrario, destaca que la buena administración y el esfuerzo conducen al crecimiento y a mayores bendiciones. Los siervos que trabajaron con sus talentos no solo fueron recompensados con más riqueza, sino también con mayor responsabilidad. Jesús no condena la riqueza. La parábola deja claro
que el problema no es tener mucho o poco, sino qué hacemos con ello. El siervo perezoso no fue castigado por tener poco, sino por no hacer nada con lo que se le confió. Aquellos que gestionan sabiamente lo que tienen son recompensados con abundancia. La riqueza no es un fin, sino un medio. Cuando se utiliza con sabiduría y responsabilidad, puede ser una bendición tanto para nosotros como para los demás. Uno de los puntos más poderosos de la parábola es que todos hemos recibido talentos únicos. Tal vez no todos tengamos las mismas oportunidades, pero lo que importa no es compararnos con los demás, sino enfocarnos en lo que se nos ha dado. Los talentos representan nuestras oportunidades. Pueden ser habilidades, recursos financieros, tiempo o cualquier otra bendición que Dios nos confíe. Tú estás haciendo lo suficiente con las oportunidades que tienes hoy. ¿Qué pasa si desperdiciamos nuestras oportunidades? La respuesta nos lleva a uno de los aspectos más serios de esta enseñanza. Ser lanzado a las tinieblas. El destino del siervo perezoso es una advertencia inquietante. Al no aprovechar lo que se le dio, no solo perdió su talento, sino que fue condenado a las tinieblas de afuera, donde hay llanto y crujir de dientes. Este castigo simboliza la separación de Dios. Es un recordatorio de que nuestras acciones en esta vida tienen consecuencias eternas. Ser lanzado a las tinieblas puede representar el vacío y el sufrimiento que resultan de no vivir conforme al propósito que Dios tiene para nosotros. Jesús cierra la parábola de los talentos con una advertencia contundente que nos invita a reflexionar profundamente. Al que tiene, se le dará más, y al que no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. Este versículo no solo resume la enseñanza de la parábola, sino que revela un principio universal que trasciende lo espiritual y afecta todos los aspectos de nuestra vida. Profundicemos. Al que tiene, se le dará más. Esto refleja que quienes administran bien lo que se les confía son recompensados con más oportunidades y bendiciones. Este principio se ve tanto en la vida espiritual como en el mundo material. El esfuerzo, la diligencia y la acción generan crecimiento. Al que no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. No se trata de crueldad, sino de una consecuencia natural de la falta de acción. El desaprovechamiento de recursos lleva a la pérdida inevitable. ¿Qué estás haciendo con los talentos y recursos que Dios ha puesto en tus manos? ¿Estás multiplicándolos o dejándolos inactivos? En nuestra vida diaria, la falta de responsabilidad puede llevarnos al fracaso, la frustración y la pérdida de propósito. Pero la buena noticia es que siempre podemos cambiar y elegir la acción sobre la inercia. La pobreza no es solo una condición económica, sino una actitud. Al aplicar los principios de la parábola, podemos transformar nuestras vidas y salir de la mentalidad de escasez. Si este video te ha inspirado y quieres seguir aprendiendo de riqueza a través de la Biblia, haz clic en la pantalla para descubrir mucho más sobre reflexiones bíblicas que transformarán tu vida. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo hoy para evitar ser como el siervo perezoso? Recuerda, la pobreza no es solo una condición económica, sino una actitud. Ahora sabes que, según la Biblia, el éxito no es cuestión de suerte, sino de cómo usamos los recursos que Dios pone en nuestras manos.